La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Padre amado y Dios del cielo, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, Señor, el justo vivirá por fe. Señor, y tenemos a Mariana, Señor amado, Ana Luzardo. Señor, queremos vivir por fe. Por eso, Padre, estamos aquí en este programa, Señor, para pedirte que nos aumente la fe, para pedirte, Señor, que nos hables al corazón y que nosotros, Padre, podamos caminar no por vista, sino por fe. Padre, tú nos hiciste seres espirituales, nacimos de nuevo. Señor, ahora tenemos la naturaleza divina. Oh Dios mío, aleluya, ya no tenemos más la naturaleza humana. Señor amado, aleluya, somos nueva criatura, somos una nueva generación. Dice tu palabra, Dios, y tú nos dices en tu palabra que debemos vivir en el Espíritu. Y para aquel que vive en el Espíritu no hay ley para el que vive en el Espíritu. Padre, ayúdanos a tener fe, aumentanos la fe, Señor amado, aleluya, porque el justo por la fe vivirá, no vivirá por vista, sino por fe. Enséñanos a caminar agarrado de tu mano, Señor amado, aleluya. Nosotros sabemos que el universo lo hiciste tú. Señor amado, los cielos de los cielos, Señor, fueron hechos por ti. Señor, que la luna, el sol, oh Dios, las estrellas, todos fueron hechos por ti. Y lo creemos por fe. Por fe creemos que Jesús vino como cordero inmolado a morir en la cruz del Calvario para salvarnos. Señor, por fe lo creemos. Creemos, Padre, que nuestro Señor Jesús venció la muerte. Señor amado, aleluya. Y por fe creemos que tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Padre, la fe es todo en ti, Señor. Pero la fe es don de Dios. Es tu fe en nosotros, Señor. No la fe de hombre. La fe de hombre comienza y termina. La fe de ti permanece para siempre. Queremos que nos aumente la fe. Queremos vivir por fe, caminar por fe. Señor amado, aleluya. Enséñanos a vivir por fe. Enséñanos a caminar conforme a tu voluntad, oh Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Señor, sabemos que vienen tiempos difíciles, donde nosotros, Señor, con nuestros ojos carnales veremos cosas horribles. Pero, Padre, con los ojos de la fe, con los ojos espirituales, Padre, vemos tu gloria. Vemos, Señor, que en el mundo tendremos aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Padre,
que nuestros ojos siempre estén puestos en el autor y consumador de la vida, nuestro Señor Jesús. Por eso, Padre, estamos aquí para que tú nos hables. Estamos aquí para que tú nos enseñes. Estamos aquí para crecer junto con mis hermanos, Señor, de distintas partes del mundo, Señor amado, aleluya. Y que tu palabra quede grabada a fuego, oh Dios, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestra mente, Señor, y que seas tú, oh Dios, abriéndonos el corazón al entendimiento. Revélate a nuestras vidas. Señor, abre nuestros oídos espirituales. Como dice tu palabra en Apocalipsis, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu habla a las iglesias. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a vivir una vida santa y piadosamente, Señor. Una vida agradable a ti, oh Dios. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, aumentanos la fe. Padre, que podamos ser esos hijos agradables delante de ti. Necesitamos tu fe, no la fe de hombre. Tu fe, que es don de ti. Por eso, Señor, ayúdanos en esta mañana a entender y a comprender, Señor amado, lo que dice tu palabra. Cuando venga el Hijo del Hombre, cuando venga Jesús en las nubes a buscar a su amada, hallará fe. Señor, ayúdanos, Señor, a tener esa fe de trasladar montañas. Pero, Padre, tu palabra nos enseña que el justo vivirá por fe. Por eso, Padre, ayúdanos. Señor, ayúdanos. Ayuda, Señor, a Silvia Castillo. Ayuda, Señor, a Ricardo Flores. Señor, ayuda a Mariana. Ayuda a Luzardo. Ayúdanos a cada uno de nosotros. A todos aquellos que vayamos a entrar, Padre, en este programa. Aumentanos la fe, por favor. Aumentanos la fe, oh Dios. Danos esa cobertura gloriosa de fe, oh Dios, porque tu palabra lo dice, Señor, que la fe es don de ti. Pero la fe, Señor, hay que buscarla. La fe hay que hacerla crecer. Ayúdanos a buscar esa fe. Ayúdanos a crecer a través de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Buenos días, amados hermanos. Les pido disculpas, ayer no estuve. Estaba cansado, no puedo mentir. Y digo, bueno, me voy a quedar a descansar un día, ¿verdad? Porque esta calavera, estos huesos, se le van yendo los años y a veces se siente, hermano. Se siente, ¿verdad? Y bueno, el Señor nos renueva para seguir adelante. Y le pido disculpas por no haber estado ayer. Nati Díaz, que ayer me llamaste, que no estábamos en la audición. Ya hablé por interno contigo. Un abrazo grande, Nati, a ese bebé precioso, ¿verdad? Que tiene unos días. El Señor te lo guarde, lo cuide a ti y a toda tu familia. Y hermanos, hoy vamos a hablar de la fe, Y usted sabe que para empezar hablando de la fe tenemos que saber qué es la fe, ¿verdad? La fe del ser humano es una fe que tiene límites. Es una fe que no perdura. Es una fe que decimos, yo tengo fe en tal cosa, y cuando pasó el momento, no es como nosotros pensábamos. La fe de Dios es Jesús. Yo quiero que ustedes entiendan esto. La fe es Jesús. Dice que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Y Jesús es el verbo hecho carne. Miren, vamos a leerlo. No lo tengo apuntado, pero vamos a leerlo. Vamos a ir a Juan, ¿verdad? Juan 1. Miren lo que dice la palabra de Dios, hermano. Gloria a Dios. Dice, en el principio era el verbo, con mayúscula. El verbo era Jesús. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. ¿Se dan cuenta, como dice acá Juan, que el verbo es la palabra?
¿verdad? Jesús es la palabra del Padre. Jesús, hermano, es la fe, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, cuanto más tú lees la Biblia, cuanto más tú oras buscando a nuestro Señor, más fe vas a tener, porque conoces más a nuestro Señor Jesús, y conociendo a Jesús, conocemos al Padre, ¿verdad? Tanto tiempo he estado contigo, le dijo a uno de los discípulos, ¿y no has visto al Padre? Viéndome a mí, ves al Padre. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir? Dice en el versículo 2, este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él, por Jesús, fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, hermanos, hoy vamos a hablar de la fe. Hoy vamos a hablar de la fe, ¿verdad? Vamos a leer ahí en Primera de Pedro, que fue donde Dios me tocó en esta mañana para compartir con ustedes, primeramente para mí, que Dios tiene que aumentarme más la fe, ¿verdad? Y tenemos que reconocer lo que dice el apóstol Pedro. Primera de Pedro 1:3. Dice así la palabra de Dios, una esperanza viva, ¿verdad? Ya el título te está hablando. Una esperanza viva, ¿verdad? ¿Qué tiene que haber en tu corazón y en mi corazón? Esa esperanza, ¿verdad? Que Cristo murió y resucitó, ¿verdad? Una esperanza viva, no una esperanza muerta. Cuando nosotros adoramos ídolos, adoramos otros dioses, todos esos dioses, supuestamente, entre comillas, todos murieron. Si vas a Mahoma y todos los demás, todos murieron, ¿verdad? Pero el único que murió y resucitó es Jesucristo. Entonces en el título ya te está hablando el Señor. Una esperanza viva, ¿verdad? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, ¿verdad? Tú y yo somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Allí en Juan 3, Jesús le habla a Nicodemo, un maestro de los Nicolaitas, un maestro también del Sanedrín, ¿verdad? Del pueblo de Israel. Y a este vino de noche para hablar con Jesús, porque no se animaba venir de día, porque era una persona de la crema, hablando como hablamos nosotros hoy, una persona de alta curnia. ¿Cómo se iba a acercar a Jesús, un simple carpintero? ¿Verdad? Entonces fue de noche. Y le dijo, maestro, ya ese hombre sabía que tenía algo distinto Jesús, ese carpintero, el hijo del carpintero, tenía algo distinto, ¿verdad? Y qué tremendo, hermano, que Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Y Nicodemo, ¿verdad? Uno le estaba hablando espiritualmente, Jesús le estaba hablando espiritualmente porque era maestro de la palabra del otro y no entendía nada, no entendía nada. Y le dice, ¿pero cómo? ¿Cómo nacer de nuevo? Voy a entrar al vientre de mi madre nuevamente y nacer. ¿Cómo es eso, maestro? Y ahí Jesús le dice, ¿verdad? Que todos nosotros tenemos que nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Y somos nuevas criaturas. Renacimos de nuevo. Nosotros estábamos muertos en delitos y en pecado. Cada uno de nosotros estábamos muertos en delitos y en pecado. ¿Verdad? Dice que la paga del pecado era la muerte. Estábamos muertos. Caminábamos en la calle como vemos este mundo caminando, pero están muertos porque no se arrepienten de sus pecados. Y allí le hace entender a Nicodemo que había que nacer de nuevo, ¿verdad? Y acá Pedro nos dice, nos hizo renacer
¿verdad? Estábamos muertos en delito y en pecado, aceptamos a Cristo, pasamos de vida, de muerte a vida. Ahora, tú y yo tenemos que vivir por fe, tenemos que vivir sabiendo que estamos en este estuche de carne, ¿verdad? Pero yo no puedo vivir más conforme a mis pensamientos. Ahora yo tengo que vivir conforme al Espíritu. Y para vivir conforme al Espíritu, la palabra de Dios es Espíritu y es vida. Entonces yo tengo que leer la palabra, escudriñar la palabra, y cuanto más escudriño, más se forma Cristo en mí. Cuanto más leo, más se forma Cristo en mí. Y cuanto más se forma Cristo en mí, más fe tengo. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir? Tú y yo somos nuevas criaturas. Ahora, tenemos que entender que el justo vivirá por fe, ¿verdad? No por lo que ven tus ojos, no por lo que oyen tus oídos, sino lo que dice la palabra. Y la palabra, un ejemplo, te dice, en el mundo tendrás aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Entonces, va a venir la aflicción, pero vos sabés que tu Señor, tu Maestro, tu Mesías, Undalai, Alaba, Yandalaba, Sai, te va a sacar de ese problema, te va a sacar de esa lucha, ¿verdad? Y vamos a estar de victoria en victoria, de lucha en lucha y de victoria en victoria. Un cristiano jamás es perdedor. Escucha bien lo que te digo. Un cristiano jamás es perdedor si estás haciendo la voluntad de Dios, si estás viviendo por fe, ¿verdad? Te cerrarán una puerta, Dios te abre más y mejores. Y hablarán mal de ti y vos tenés que bendecirlos, ¿verdad? Porque por fe sabés que aquella persona que habla mal de ti está atada y su camino es el infierno. Ahora, tú por fe conoces la palabra y tú tienes que bendecir a aquella persona. Señor, desato perdón, porque esa persona se va a ir al infierno. Desato perdón, la perdono. Padre, tráela con tus lazos de amor al camino del Señor, sálvala, ¿verdad? Y estamos haciendo la voluntad de Jesús. Cuando estamos haciendo la voluntad de Jesús, estamos teniendo fe, amados hermanos. Fe. Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Estás diciendo, Señor, te pido que Cristo se forme en mí, se forme en mi mente, porque yo soy una nueva creación, soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Yo tengo que vivir en el Espíritu. ¿Me explico? Nos hizo renacer para una esperanza viva, no una esperanza muerta, ¿verdad? Nosotros no somos religión. Y escuchen bien lo que les voy a decir. Nosotros no somos religión. Religión es lo que ponen costumbres humanas para querer llegar a Dios, como prender vela, una imagen, una patita de conejo y cuántas cosas que hacíamos antes en nuestra ignorancia, ¿verdad? Prendíamos vela atrás de la puerta, ay Dios mío. Otros plantaban una ruda en la puerta para que se ahuyentaran los males, Dios mío. Hermano. Y nosotros tenemos que entender todas esas cosas, ¿verdad? Tenemos que entender, tenemos que glorificar a Dios, tenemos que ser cada día más humildes, más sencillos, hermano. Y fíjate lo que dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. O sea que si Cristo no moría y no resucitaba, nosotros no podíamos renacer como nueva criatura. Por la gracia de nuestro Señor, ¿verdad? Que vino al mundo para salvarte a ti y para salvarme a mí, hermanos queridos, una esperanza viva. Dice, para una herencia incorruptible. Fíjate esto, para una herencia incorruptible, ¿verdad? El Señor fue a preparar morada en los cielos, ¿verdad? Para ti y para mí, amados hermanos, y es algo incorruptible. La Biblia dice que acá en la tierra hacen tesoro
y se los come el orín y la polilla. Y tú tienes que trabajar, hermano y hermana querida, ¿verdad?, por aquello que no perece, que es la salvación. Es llegar a esa salvación que ya Cristo lo hizo, hermano. Trabajá por la comida que no perece, esa comida incorruptible, ¿verdad? Que Dios nos ayude. Dice, es inmarcesible, reservada en los cielos. Mira, hermana y hermano, reservada en los cielos para ti. Tienes que caminar con esa esperanza, día y noche. Y vienen viento, y vienen tempestades, y esto y aquello y lo otro. Pero eso lo tenés que tener en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu, ¿verdad? Que fue a ser morada para nosotros. Dice, reservada en los cielos para vosotros. ¡Qué galardón, hermano! Que cuando salgamos de este estuche de carne, ¿verdad?, vamos a recibir un cuerpo de gloria y vamos a estar en un lugar maravilloso, hermano, porque tenemos vida eterna. Nuestra alma tiene vida eterna, pero el justo vivirá por fe, no por lo que ve, no por lo que digan los otros, sino lo que diga la palabra. Hermano, lo que dice la palabra se cumple. Y no podemos dudar de la palabra. Mira, te da un testimonio. Y después seguimos. ¿Puedo dar un testimonio? Mira, hermano. Los otros días fui a levantar una bolsa de arena y estaba mojada. Me pegó un tirón en la ingle hacia la rodilla que casi pegó un grito. Las fui a sacar del auto. Me pegó un tirón que ustedes no se imaginan. Y el diablo trabajaba en mi mente. Y yo tengo que vivir por fe. Y ustedes saben, hermano, constantemente, Señor, este cuerpo no es mío, este cuerpo es tuyo. Señor, perdóname por haber hecho una fuerza mal. Soy templo de tu espíritu. Y el diablo me decía que tenía apendicitis. Y me quería cambiar. Y yo le decía, Señor, tú me sanaste, tú me liberaste. Y así pasé 2 días, orando, clamando. Señor, ciérrale la boca al diablo. Señor, yo soy sano por tu llaga. Kundalai, alabashanda, alabasai. Tú me sanaste. Tú me sacaste de la tierra de Egipto, tierra de pecadores, siendo el más inmundo de la tierra. Y me sanaste, Señor. Cada herida, cada latigazo fue para llevar una enfermedad mía. Hermano, 2 días pasé clamando. 2 días. Hermano, me sentaba en la silla para comer y me pegaba el tirón. Hace 2 días. No siento más nada. Tenemos que confiar en la palabra, hermano. Confiar en la palabra. Tenemos que no declarar, confesar la palabra. Si la palabra dice que estamos sanos por la llaga de Cristo, hermano, yo le tengo que creer, tú le tienes que creer. Eso es vivir por fe. Ahora, si Dios permite que vos tengas que internarte, Él te va a hablar, Él te lo va a mostrar. O va a venir un hermano o va a venir una hermana y te va a decir, mira, el Señor me mostró que tenés que operarte. Bien, allá vas. Pero Dios te tiene que hablar. Mis ovejitas oyen mi voz y me siguen. Pero yo le voy a escuchar la voz al diablo. Que tenés apendicitis, que fíjate de qué pierna es. Y todo así me trabajaba la mente. ¿Se dan cuenta cómo trabaja el diablo, hermano? Ahora, tú tienes que vivir por fe. Yo tengo que vivir por fe. Y lo que dice la palabra se va a cumplir, amados hermanos. Mira, te voy a contar algo. Ya lo conté hace un par de meses atrás. Vino una pastora, me llamó por teléfono una pastora, hace 1 año y algo atrás.
Me dice, pastor, discúlpeme, tengo que hablar un sueño, una visión que tuve con usted, pero no lo vaya a tomar a mal. Y me rodeó por todos lados. Digo, hermana, vaya al grano, hágame el favor, haga como soy yo. Vaya al grano, no me dé tanta vuelta. Si Dios le mostró algo, pero usted dígamelo. Bueno, sí, pero no quiero que lo tome. ¿Qué voy a tomar a mal, hermana? Háblemelo. Y la hermana me dice, vi una visión donde habían matado un ciervo, y los brujos están haciendo trabajo con un ciervo, hermanos. Pero yo puse toda la iglesia orando por ti. Y bueno, me voy a poner a orar, me voy a poner a ayunar, hermana. Gracias, ¿verdad? Y empecé a orar, Señor, tu palabra dice que ningún arma forjada prevalecerá contra mí. Muéstrame, Señor, revélame, Señor, si es que me están trabajando los brujos, los hechiceros, muéstrame, Señor, háblame. Y hermano, a la semana tengo una visión yo. Un ciervo marrón impresionante de grande entrando por el corredor como queriendo entrar a la iglesia. Y allí lo reprendían en nombre de Jesús y se disolvió. ¿Verdad? Si tú tienes fe, como un grano de mostaza, si tú tienes fe, hermano, por más que los brujos te trabajen, por más que vengan del África, que vengan de Brasil, que vengan de donde vengan, vos tenés al Espíritu Santo, el Espíritu mayor que todos los espíritus dentro tuyo. Sos templo de Dios. Hermano, son atrevidos. Como que Dios no te va a hablar, como que Dios no te va a alertar. ¿Verdad? Somos un ejército de Dios. Y qué lindo es cuando tenemos hermanos, ¿verdad? Como esta hermana, esta pastora, que me llama y me dice, hermano, te están trabajando. Dios le va a revelar a uno o a otro, hermano, ¿verdad? ¿Por qué te explico esto? ¿Que tendrá que ver la fe con esto? Sí, tiene que ver. Porque la palabra de Dios dice, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Dicen en el Antiguo Testamento que por un camino vendrán contra ti y por 7 tendrán que huir. ¿Te das cuenta? Porque Dios pelea por ti, hermana, hermano querido. Dios pelea por mí. Ahora, cuando dudo y saco los ojos de la palabra, ahí te entra el temor. Te entra el temor. ¿Y ahora qué hago? ¿Y qué esto? ¿Y qué el otro? ¿Se dan cuenta? Tú tienes que tener esa fe de saber que el Dios que hizo los cielos y la tierra está adentro tuyo, como poderoso gigante. Ahora, tenés que vivir la palabra, tenés que renunciar al pecado, tenés que vivir una vida santa y piadosa para que el enemigo no tenga derecho, ¿verdad?, sobre tu vida. Por eso, hermano, es precioso tener esa fe, pero esa fe se logra buscando a Dios. Buscarme y viviré. Buscarme. Si me buscas, vas a recibir fe. Si no me buscas, no vas a recibir fe. Cuanto más me conozcas, más fe vas a tener. ¿Se dan cuenta, hermanos queridos? Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que soy guardado por el poder de Dios, que soy guardado por el poder de Dios, hermano. Silvia Castillo, mi hermano Martín, Nati, Mariana, Oscar, que vi que estaba allí, ¿verdad? Nuestra pastora amada, Viera, que vi que estaba allí, ¿verdad? Miren qué palabra de Dios. ¿A qué podemos temerle? ¿A qué podemos? ¿A la muerte? ¿A qué te podemos temerle? Si el Dios Todopoderoso está en tu vida y está en mi vida. Dice que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe. Ahora, tú tienes que creerlo
y yo tengo que creerlo, que somos guardados por el poder de Dios. ¿Y qué es el poder de Dios? Es el Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Verdad? Entonces, hermanos, si estamos llenos de aceite, si estamos llenos de la presencia de Dios, hermano, Dios te guarda y te protege. Que sois guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Para alcanzar mediante la fe. Si yo pongo la fe en aquel que vino al mundo, se despojó de su gloria siendo Dios y se formó hombre en el vientre de María, ¿verdad? ¿Quién va a moverte del camino de Dios, hermanos queridos? Dice que soy guardado por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Gloria a Dios. Si hay un ruido o algo, me avisan. Yo estoy sintiendo un ruidito, pero está. Vamos a desconectar acá para que no haya ruido. Bien, ¿están escuchando bien ahora? Avísenme. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Mira esto. Cada uno de nosotros, hermano, vamos a ser probados. Vamos a ser probados. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Se dan cuenta? Gracias, Martín. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir, hermanos queridos? Pero estoy en el camino de Dios, me pasa esto, me pasa aquello. No, Señor, gracias. Gracias porque te estás probando mi corazón. Gracias, Señor, por esta prueba. Señor, porque la prueba produce paciencia. Señor, y tú estás conmigo como poderoso gigante. Y se te levantan de todos lados. Se te levantan. Miren, hermano, más vale ni hablar, ¿verdad? Todo lo que me ha pasado a mí. Pero nunca saqué los ojos de Jesús, nunca. ¿Se dan cuenta? Nunca saqué los ojos de Jesús. Y tú no puedes sacar los ojos de Jesús. Porque cuando sacás los ojos de Jesús, en el autor y consumador de la vida, perdés la fe. Perdés la fe. Pedro le dijo al Señor, Señor, venía caminando en el mar, es Jesús. Señor, di la palabra y yo voy hasta donde estás tú. Mirá qué sabio, Pedro. Di la palabra. Sin la palabra no podía caminar por el agua. Y Pedro caminó por el agua, ¿verdad? Pero cuando miró para los costados, sacó la mirada de Cristo, perdió la fe, se hundía y decía, Señor, sálvame. ¿Se dan cuenta? Entonces tú y yo tenemos que tener los ojos puestos en el autor y consumador de la vida. ¿Qué significa tener los ojos puestos en Jesús? En la palabra, en las promesas. ¿Se dan cuenta de lo que quiero decir? Eso significa tener puestos los ojos en Jesús. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Que Dios nos ayude, por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Escucha esto, para que sometida a prueba vuestra fe, ¿qué hace Dios contigo? ¿Qué hace Dios conmigo? Prueba si realmente le creemos a la palabra. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir? Qué maravilloso es Dios. Y nosotros nos quejamos. Te viene un problema, te viene otro, una lucha, una dificultad. ¡Ay, Dios mío! Y nos quejamos. Y ¡ay! ¿Verdad? Y decir, Señor, gracias. Gracias porque voy a pasar esta clase, voy a pasar este labón. Gracias, Señor, gracias.
Gracias por esta prueba, porque tú estás en el medio de esta prueba y tú me sacas en victoria de esta prueba. Y la prueba puede ser algo espantoso, que a los ojos humanos no tenés salida. No tenés salida. Mira, Moisés, cuando sale con los 3,5 millones de israelitas de Egipto, se encontraron con el mar. Y atrás de ellos venía el ejército armado, totalmente armado, para matar a todo el pueblo de Israel. Y que había el mar. Y Moisés se detuvo. Y el Señor le dijo, sigue adelante, ¿por qué te detienes? Y el Señor le abrió el mar. Fíjate el susto que tendrían todos estos judíos israelitas, porque venía el faraón con sus carros, con sus armas. Yo me imagino, pobre Moisés, ¿verdad? Y el pueblo con un susto, y sin embargo el Señor le abrió el mar. Undalay, alabayanda, alabasay. Muchas veces nos detenemos cuando tenemos que seguir caminando, porque el Señor te va a abrir el mar y vas a pasar para el otro lado en victoria. Y los que te persiguen quedarán muertos como todos los soldados de Egipto. ¿Te das cuenta, hermano? Muchas veces nosotros pensamos que no tenemos salida. Hermano, en Cristo Jesús tenemos la salida, porque Él nos ama y nos tiene predestinado desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos sus hijos. ¿Te crees que Dios te abandonó? No. ¿Te crees que Dios no piensa en ti? No. Hermano, pasemos las pruebas con gozo, pasemos las pruebas con alegría y dándole gracias a Dios. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. El oro se prueba con fuego. Sea hallada en alabanza y gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. ¿A quién amáis? Mira esto. ¿A quién amáis sin haberle visto? En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Quién ha visto a Jesús? Ninguno. Hemos visto visiones, hemos visto al Espíritu Santo, pero ver realmente a Jesús son poquitos, ¿verdad? Nosotros seguimos a Jesús por fe. Sabemos que Jesús está vivo, sabemos que Jesús resucitó, sabemos que el nombre de Jesús es el nombre sobre todo nombre. Sabemos y confiamos que toda potestad le ha sido dada en los cielos y en la tierra a través de la muerte y la resurrección. Y que Dios te llamó a ti y a mí, ¿verdad? Para que nosotros viviéramos por fe, no por vista. Buen día, Geraldo, buen día. Un abrazo grande, espero que estés junto con Jané ahí, con tu hijo en España, estés pasando unos días maravillosos. Te estamos extrañando, eso sí, los estamos extrañando, pero estamos orando por ustedes, Geraldo. Los amamos y los queremos mucho. Se dan cuenta, amados hermanos, que el justo vivirá por fe. El justo vivirá por fe. Amamos a Jesús sin haberlo visto. No precisamos un cuadro. Amamos a Jesús en espíritu. Sabemos que Él está en nosotros y nosotros estamos en Él. ¿Se dan cuenta? Amén, Geraldo, amén. Me explico lo que quiero decir, amados hermanos. ¿A quién amáis sin haberle visto? En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable, amados hermanos. Esa es la fe. Entonces, cuanto más escudriñás la palabra, más fe vas a tener. Pablo
le habla a los Gálatas o a los Corintios, no me acuerdo si eran los Gálatas o los Corintios, y si dice, vuelva a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se forme en ustedes. ¿Se dan cuenta? Buenos días, Janet, buenos días. Gloria a Dios. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir? Hasta que Cristo se forme en ustedes. Cuando Cristo se forme en nosotros tenemos esa fe de trasladar montañas. Pero Cristo se tiene que formar en nosotros. Y se encontró ahí con unos problemas tremendos en Gálatas, no me acuerdo si era Gálatas o Corintios, hermano, y él dice, vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se forme en vosotros. ¿Qué es lo que se tiene que formar? Cristo en nosotros, en nuestra mente, en nuestro espíritu y en nuestro cuerpo, en todo sentido, en nuestra alma, ¿verdad? Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. La salvación de vuestras almas. Y yo siempre digo lo mismo, hermano. Uno va al espejo, se mira, ¿verdad? Se lava, se peina. Pero tú mirás tu alma. Reconoces que tu vida es tu alma y está dentro tuyo. Que a esa alma hay que darle comida. Y que esa alma tiene que vivir por fe. Lo de afuera, hermano, tiene que aprender a vivir por fe. Y el alma tiene que aprender a vivir por fe, amados hermanos. ¿Se dan cuenta? El justo por la fe vivirá. No es fácil decir yo tengo fe y no escudriño las escrituras. No, yo tengo una fe de trasladar montaña. Y vos ves que sus vidas son desordenadas delante del Señor. ¿Qué fe vas a tener? Hermano, la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Mira lo que dice. Los profetas que profetizaron la gracia destinada a vosotros, ¿verdad? Isaías, Jeremías, bueno, Miqueas, toda cantidad de profetas, ¿verdad? Profetizaron para nosotros. Ellos sabían que no era el tiempo. Ellos sabían. Pero ellos con fe servían a Dios para que nosotros hoy leamos las profecías en el Antiguo Testamento y cómo se cumplieron una a una. Los profetas que profetizaron la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. Indagaron, se preocuparon, ¿sí? Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. ¿Sí? 650 años antes, el profeta Isaías muestra, hermanos, ahí en Isaías 53, la muerte del Mesías espantosa, ¿verdad? Y ellos escudriñaban, pero ellos sabían que no era para ellos la salvación en ese momento, ¿verdad? El cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y la gloria que vendría atrás ellos, ¿verdad? A esto se le reveló que no para sí mismo, sino para nosotros. O sea que Dios le reveló, ¿se dan cuenta? Que no era para ellos, sino que era para nosotros. ¿Sí? Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Miren qué maravilloso es esto, hermano. Dice, vamos a repetir, a esto se les reveló que no para sí mismos. Ellos traían las profecías, no eran para ellos, sino para el tiempo venidero. Sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo,
¿Cuándo vino el Espíritu Santo enviado del cielo? Después que Cristo murió y resucitó en el día Pentecostés, allí en Hechos 2, ahí es cuando el pueblo de Dios recibe el bautismo del Espíritu Santo. Enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Te das cuenta qué profundidad tiene esto? Que nosotros estamos predicando la palabra y ustedes están gozosos allí en cada parte del mundo que están escuchando la palabra y al lado tuyo hay ángeles escuchando lo que uno habla. Que ustedes no están solos, que yo no estoy solo acá en este lugarcito. Que los ángeles de Dios anhelan escuchar la palabra, ver la manifestación del Espíritu Santo. Es tan hermoso, hermano, entender cómo Dios nos anhela, cómo Dios nos guarda, cómo Dios nos protege, que es maravilloso. ¿Se dan cuenta? Enviaré, Salmo 91:11, enviaré a los ángeles acerca de ti que te guarden en todos tus caminos, para que tu pie no trompiece en piedra. ¿Estás entendiendo el amor de Dios y la fe que tenemos que tener? ¿Estás entendiendo, amada hermana, amado hermano, que tú no estás solo? Mi hermana Jané, Geraldo, no están solos allí en España. Los ángeles lo están guardando. Los ángeles están allí alrededor de ellos. Hermano, ¿estamos lejos de la patria? Sí, pero los ángeles están allí. Pero también los ángeles están aquí, en tu casa, en mi casa. Hermano, ¿cuánto valemos para Dios? Uno se cree que uno no vale nada. Yo me creo que no valgo nada, ¿verdad? Pero dice la palabra esto, hermano, que tú vales más que todo el oro del mundo. Un alma vale más que todo el oro del mundo. ¿Te das cuenta de lo que quiero decir? Qué hermosos somos para Dios y a veces nos creemos tan poca cosa, pero más vale que nos creamos poca cosa, para que seamos humildes, para que seamos sencillos. ¿Se dan cuenta de lo que quiero decir? Vamos a ir a varios versículos, ¿sí? Vamos a ir a Hebreos 11, muy conocido por todos. Hebreos 11 dice así: la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe, hermano, ¿verdad? Y nosotros como seres humanos queremos seguir viviendo por vista, pero nosotros tenemos que morir a nuestra carne, a este estuche, ¿verdad? Para vivir por fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Te das cuenta de lo que quiero decir? Ese es el Hijo de Dios, el que camina por fe. Tenés todo alrededor tuyo que se te cae todo. 1000 problemas, 1000 luchas. Pero vos sabés, Señor, tú estás conmigo como poderoso gigante. Señor, yo soy tu hijo. Señor, tú me compraste y yo no me pertenezco. Tú eres mi amo, tú eres mi Señor. Tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores. Tú eres el Alfa y el Omega. Tú eres el principio y el fin. Tú eres mi sanador, tú eres mi libertador, Señor. Y no ves nada, pero tu corazón está confesando. Y está confesando. Y está confesando. Y está confesando. Y cuando querés acordar, viene bonanza para tu vida. Viene bonanza para tu hogar. No dejes de confesar las promesas de Dios para tu vida. Tenés hijos inconversos. Yo tengo hijos inconversos. Pero no dejo de confesar. Undalay, alabayanda, alabasai. Dice la palabra de Dios en el profeta Isaías, que a nuestros hijos los traería en los brazos y los traería de lejos, y a nuestras hijas en los hombros. Y serás salvo tú y toda tu casa. Si yo miro, ay hermano, si yo miro con los ojos carnales, Dios mío, pero miro con los ojos espirituales. Y veré la gloria de Dios en mis hijos, veré la gloria de Dios en mis nueras, veré la gloria de Dios en mi yerno, veré la gloria de Dios
en mis nietos. Y eso es lo que ustedes tienen que confesar. Veremos la gloria de Dios. Serás salvo tú y toda tu casa. Pero si mirás con los ojos carnales, Dios mío, tenés que mirar con los ojos de la fe. Y si miras con los ojos de la fe, cuando querés acordar, vas a ver a tus hijos alabando a Dios, glorificando a Dios, bendiciendo a Dios. Tal vez alguno que vaya a entrar tenga a los hijos en la cárcel. Tal vez lo tenga en la droga, ¿verdad? Pero una mamá que ora, un papá que ora, cada lágrima de papá y mamá, el Señor la toma en sus manos. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir? Por eso, mamá y papá, no pierdan la esperanza. Tenemos un Dios vivo. Y Dios te levantó como sacerdote. ¿Qué quiere decir? Personas que interceden al Padre desde la tierra. Seas hombre o mujer, sos un sacerdote para Dios. Y Dios escucha tus oraciones cuando las haces con un corazón quebrantado, sufriendo. Señor, tú me diste a mis hijos para que los criara, son tuyos, Señor. Yo no soy dueño de la vida de ellos, pero tú sí. Sálvalos por tu gracia. Ten misericordia. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Se dan cuenta? Y el mundo, que bim bam, que esto, que aquello, que el otro. Por la fe sabemos que Dios es el soberano del universo. Y que cuando muere un pajarito en el bosque, Él sabe que murió. Él tiene el control total. Satanás, a través de la computadora, ¿verdad?, va a querer tener el control total. Pero el control total lo tiene Dios. El control total lo tiene Dios. Así que vamos a ver, estamos llegando a la hora, pero no importa. Vamos a seguir hablando. Vamos a ir ahí mismo a Hebreos 11:6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso tú y yo tenemos que buscar de Dios, escudriñar la palabra. Cuanto más nos metemos en el río, más fe vamos a tener. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, ¿verdad? Y es galardonador de los que le buscan. Es galardonador de los que le buscan. Por eso, hermano, hoy cuando Dios ponía en mi corazón esto, yo me gozaba, porque qué palabra más hermosa, ¿verdad? Dios quiere aumentarnos la fe. Dios quiere que nosotros vivamos por fe, por las cosas que se vienen a este mundo. Vamos a ir a Santiago. Santiago 1, o sea, vamos a leer el versículo 2 y el versículo 3. Santiago 2:3. Dice así, la sabiduría que viene de Dios. La sabiduría que viene de Dios, no de los hombres, no del pastor Tomasino, del hermano Tomasino, no. La sabiduría la tenés que buscar en Dios. Tú y Dios, Dios y tú, ¿verdad? Uno está para guiarlos a ustedes, pero la sabiduría no viene de Tomasino, la sabiduría viene de Dios. Busquen a Dios. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Otra vez lo que hablamos hoy. Las pruebas, el verdadero cristiano, el nacido de nuevo, le tiene que producir gozo. Tomasino, lo dice la palabra, hermano. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Y las pruebas no son bonitas.
Las pruebas no son sencillas. Pero que tenés que tener gozo. ¿Por qué? Porque Dios habita en ti. Y Dios está probando tu corazón, está probando el mío. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Tenemos un Dios que cuando yo miro lo que yo era y todavía lo que falta, ¿qué paciencia tiene Dios conmigo? Díganme ustedes, ¿Dios no tiene paciencia con ustedes? Ahora, tú y yo tenemos que llegar a ese grado de paciencia. Entonces, a través de la prueba, nosotros esperamos en Dios y Dios nos da la victoria. Y ahí aprendemos a ser pacientes, que no es en el tiempo tuyo ni en el tiempo mío, sino que es en el tiempo de Dios. ¿Te das cuenta? ¡Qué tremendo! Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Verdad? Yo me acuerdo la pastora que teníamos nosotros, la primera pastora. Nosotros queríamos tener paciencia porque no teníamos paciencia para nada. Entonces, Mari va y le dice a la pastora, pastora, ¿cómo hago para tener paciencia? No, dice, nunca pidas paciencia, porque van a venir pruebas. Y Mari llega a casa y me dice, ¿sabes lo que me dijo la pastora? Que yo no pida paciencia, porque van a venir pruebas. ¿Y cómo voy a hacer yo para crecer? Dice Mari. Y bueno, vamos a pedir. Ay, hermano, vinieron las pruebas, pero Dios nos sacó airoso de cada prueba. Tenemos que llegar a este fruto de la paciencia. ¿Cómo no vamos a pedir paciencia, hermano? Si es un fruto maravilloso de Dios que tenemos que tenerlo tú y yo. En el Salmo dice, pacientemente esperé en Jehová y Él hará. Dios obra en su tiempo. Miren que el reloj es para nosotros, los terrenales. En el primer cielo, ¿verdad? Existe el reloj, la luna, el sol marcando los días, ¿verdad? Pero en el segundo cielo, en el tercer cielo, ya no hay reloj. Y el tiempo de Dios no es el tiempo nuestro. Y nosotros, como seres espirituales, nacidos de nuevo, ¿verdad? Somos una nueva creación. Tenemos que aprender, hermanos queridos, los tiempos de Dios. Yo me enamoro de la palabra porque me encanta. Bien. Vamos a ir a Primera de Juan 5:4. A ver qué nos dice el hermano Juan. Miren, dice, porque todo lo que es nacido de Dios, todo lo que es nacido de Dios, ¿verdad? Estamos hablando de que nacimos de nuevo en Cristo Jesús cuando lo aceptamos, nos bautizamos en agua, ¿verdad? Y luego el bautismo del Espíritu Santo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. O sea que tú fuiste llamada a través de nuestro Señor Jesús para vencer el mundo. ¿Te das cuenta? ¿Nos vamos a enredar con el mundo? Ni loco. La amistad con el mundo es enemistad para Dios. Y Dios te da la promesa que tú vas a vencer al mundo. Porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe en nuestro Señor Jesús. Nuestra fe en el verbo, en la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir, hermano? Es maravilloso el Señor. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿verdad? Vence al mundo. Y quiero que ustedes entiendan esto. Una cosa es ser nacido de Dios y otra cosa es ser creación de Dios. Son dos cosas distintas. Nosotros sin Cristo somos creación de Dios. Pero cuando aceptamos a Cristo, pasamos a ser hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad
de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre y carne, sino por el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta, hermano? Estoy pasado la hora, pero no importa. Primera de Timoteo 6, 11 y 12. Miren lo que dice. La buena batalla de la fe. Ay, hermano, no es fácil. Hay una batalla, ¿verdad? El diablo no quiere que vos tengas fe. El diablo no quiere que vos escudriñes la palabra. El diablo no quiere que vos ores, que busques a Dios. Por eso el título dice, la buena batalla de la fe. No dice la mala, la buena batalla de la fe. Mas tú, hombre de Dios, hombre y mujer, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia que hablábamos recién y la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano a la vida eterna. Mira lo que nos dice el Señor. Echa mano a la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Verdad? Hemos aceptado a Cristo delante de muchos testigos. ¿Sí? Hemos levantado la mano, hemos pasado al frente. Señor, te acepto como mi Salvador. Me rindo ante ti, pido perdón por mis pecados. Abro mi corazón, entra en mi corazón y sálvame, ¿verdad? Debemos pelear la buena batalla de la fe. Y eso es constante. Eso es segundo a segundo de nuestra vida, hermano. Es constante. Yo les dije recién lo que me pasó, ¿verdad? Allí levanto esa bolsa de arena mojada, me pegó un tirón en la ingle que casi pega un grito. Y el diablo me trabajaba la mente. ¡Qué diablo bandido! Y me trabajaba la mente. Y te tienen que operar. Y que esto, y que el otro. Y yo, Señor, cierra mis oídos a la voz del diablo. Yo no me pertenezco. Tú eres mi amo, mi Señor. Señor, rechazo toda enfermedad en el nombre de Jesús. Y por tus llagas yo estoy sanado. 2 días tuve que pelear, hermano. 2 días. Me sentaba a comer y tenía ese dolor permanente, hermano. Y un tirón que me llegaba hasta la rodilla, hermano. A los 2 días, el Señor ganó la batalla. Por eso hay que pelear la batalla. Pelear la batalla a la fe. Te va a pasar en cualquier situación, en cualquier segundo. Pero tú tienes que creerle a la palabra y confesarla, y confesarla. ¿Me explico lo que quiero decir, hermano? Vamos a ir a Santiago, estamos cerca de Santiago, vamos a Santiago de vuelta. Santiago 5, 14 y 15. Muy conocido este pasaje. Dice así: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor Jesús. Y la oración de fe, escucha, la oración de fe, ¿sí?, salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, mira lo que es la oración de un siervo, de una sierva con fe. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará.
y si hubiera cometido pecado, les serán perdonados. ¿Se dan cuenta? Más abajo dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hermano, es maravilloso cuando vos tomás este pasaje bíblico, que yo lo tomo siempre cuando voy a orar por los enfermos, siempre, hermano. Yo ya les conté a ustedes, en el tiempo del COVID, hermano, me llamaban de otras iglesias. Hermano, yo sé que usted está orando, yo quiero que usted ore por mí. ¿A dónde está? ¿Qué iglesia va? ¿Cuál es tu pastor? Y ellos me hablaban. Y yo le decía, hermano, está tu esposa, tus hijos ahí, ¿quién está al lado tuyo? Sí, mi esposa, o yo qué sé, un amigo, no sé. Yo le digo, anda, que vaya hasta la cocina y agarre un poquito de aceite. En la tapita nada más. Y nosotros de acá vamos a orar por ese aceite. Vamos a santificar ese aceite y la vamos a poner en las manos de Dios. Por teléfono, hermano. Entonces yo le decía a la persona, agarrá esa tapita y volcátela en la cabeza. ¿Sí? Y vamos a orar. Hay un muchacho que se tira de evangelista. Mariana sabe quién es. No podía hablar. No podía hablar. No podía respirar. Me llamó, no se le escuchaba lo que decía. Hermano, terminamos de orar y papá lo sanó en el momento. Empezó a conversar, no tengo más nada, me decía. Hemos orado por teléfono, ungiendo con aceite, conforme a esta palabra. Yo le creo a la palabra y creo lo que dijo el centurión, envía tu palabra y mi criado sanará. Pero es por fe, es por fe. ¿Se dan cuenta? ¿Saben la cantidad de veces? Voy a contar otra vez. Mi esposa María estaba en Montevideo. Había de hacer unas compras. Y yo tenía que hacer la comida, llevar la nieta a la escuela. Y me llaman de Pueblo Centenario. Y yo me acuerdo que estaba haciendo la comida y la estaba revolviendo ahí para que no se me quemara. Me llaman de Pueblo Centenario. Hermano, que esto, que el otro, Dice, tenemos un problema. ¿Qué problema tiene? No podemos. Hay una persona endemoniada acá. Hace horas que estamos orando por él. Y lo llamamos a usted, pastor. Sí, no hay problema. ¿Qué pasó? Sí. Habla con voz de hombre y que esto y que el otro y pa. Y le digo, ponele el teléfono en el oído a la persona. Y fue y le pusieron el celular en el oído. Hermano, desde la cocina, revolviendo la comida que no se me quemara, hermano, ordené al espíritu inmundo que estaba en esa persona que saliera del cuerpo. Hermano. Y gritaba y aullaba como perro. Y yo ahí, por teléfono, El Señor vino a libertar a los cautivos. El Señor te está liberando, hermana. El Señor te está liberando. Te está rompiendo las cadenas. Satanás, estás vencido. Jesús llegó a esta vida. Y hermano, fue libre. Con una mano en el teléfono y con otra mano revolviendo la comida. Hermano, ¿se dan cuenta en lo que es Dios? Uno es un instrumento de barro que no vale nada. Pero si le creemos a Dios, hermano, Dios hace maravilla. Dios hace maravilla, hermano. Y sé que los hermanos lo van a escuchar después porque ellos comparten todo ahí en Pueblo Centenario. Amados hermanos, que el Señor nos ayude a poder tener esa fe, hermano. Esa fe de trasladar montañas. Esa fe de saber que Jesús está con nosotros como poderoso gigante.
¿Qué pide Dios de ti y de mí? Que lo amemos, que guardemos su palabra, ¿verdad? Que la pongamos por obra. ¿Vas a querer vivir como vivías antes, sabiendo que Él fue a preparar morada para ti? ¿Vas a seguir viviendo amando las cosas de este mundo? ¿Te das cuenta? No, hermano, no. No pierdas lo que Dios ya hizo por ti. ¿Se dan cuenta lo que decir? Estoy diciendo amar el mundo, amar el pecado. No quiere decir que como mi primo que fue a España junto con Janet están disfrutando allá, gloria a Dios, que están disfrutando. Hermano, estoy hablando del pecado, del sistema de este mundo. Ahí es donde nosotros tenemos que apartarnos. ¿Se dan cuenta? Que Dios nos ayude. Estoy repasado, pero está. Vamos a seguir. Vamos a terminar con todos los versículos. Vamos a ir a Romanos 1:17. Romanos 1:17. Romanos 1:17, a ver qué nos dice el Señor. Dice esto. Vamos a leerlo del 16. Mariana, que estás apuntando, Romanos 1:16, 17. Dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente, también al griego. Porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo vivirá por fe. ¿Te das cuenta? Te lo vuelvo a repetir. Mira, esto es algo que a mí me enseñó el primer pastor. Yo amaba mucho al primer pastor. Nos criamos juntos, fuimos a la escuela. Tú no sabes lo que era ese pastor, era peor que yo. Y Dios lo cambió. Y ese pastor me decía, vos tenés que andar con una Biblia abajo del brazo. Y yo, terrible bandido, iba a andar con una Biblia abajo del brazo. Y él me decía, Julio, vos tenés que tomar este versículo, me decía, ¿verdad? Tenés que tomar este versículo. Y me daba Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo el Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ay, hermano. Y yo decía, yo tengo que hacerle caso al pastor. Y tenía la Biblia. Iba a salir y me iba sin la Biblia. Buah, qué vergüenza. Llegaba allá y agarraba una Biblia que estaba en la iglesia. Y el pastor me miraba y se reía y dice, Julio, cuánta vergüenza el Evangelio. Pero sabés que no te podés avergonzar del Evangelio, me decía. Vos tenés que andar con una Biblia bajo el brazo. Todos tienen que saber que vos sos cristiano. Sí, tenés razón, pero no me animo. Me cachan, me dicen de todo. El curita, el jodedor, yo no sé las cosas que me decían. Hasta que un día... No, después la envolvía en bolsa de nylon, la llevaba bajo el brazo envuelta en bolsa de nylon o adentro de un bolso ahí. Hasta que un día dije, no. Si Dios ha sido tan bueno conmigo, yo no puedo negar lo que Cristo ha hecho en mí. Y agarré la Biblia con tanto gozo, con tanta alegría, hermano, que era un disfrute tener la Biblia abajo del brazo. Si Dios me habrá cambiado, hermano. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir? Y este fue el versículo. Pero el 17 dice, porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Se dan cuenta, amados hermanos? Si tendremos que orar a Dios y buscar de Dios para tener cada día más fe. Vamos a ir a 1 Corintios, a ver, 16, déjenme buscar, porque muchos versículos lo busqué, pero no los leí.
No es. No lo apuntes, Mariana. Vamos a Marco. Y con esto terminamos. Vamos a Marco. Marcos 10:52. Mira qué tremendo lo que dice acá. Acá está hablando del ciego Bartimeo, pero ustedes después lo leen todo en su casa. Pero vamos a agarrar el 52. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir? La fe hizo que este hombre recibiera la vista. Por fe, aquella mujer de flujo de sangre, 18 años, tocó el borde del manto del Señor y por fe fue sanada. ¿Verdad? El justo vivirá por fe, hermano. Si no vivas por lo que ves, viví por lo que dice la palabra y confesala. Y confesá. Mira, ahora Dios me pone otro versículo ahí. Vamos a Romanos. Y ahora sí con esto termino. Romanos. Mira lo que dice Romanos 10:8, 9 y 10. 8, 9 y 10. Dice, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares, no declarar, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Te das cuenta? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿verdad? Cuando yo caigo enfermo, ¿qué confieso? Le doy como enseñanza, hermano. Yo no soy más que ustedes. ¿Qué confieso? ¿Sí? Lo que dice la palabra. Confieso a Jesús, que es mi amo, es mi Señor, que yo no me pertenezco, que el cuerpo, el alma y el espíritu es de Dios. Yo no existo, es Cristo en mí. Confieso. Señor significa amo. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, confesar es el Señor de tu vida, es el Señor de tu cuerpo, es el Señor de tu alma, es el Señor de tu espíritu, es el Señor de tus hijos que son tu heredad. ¿Te das cuenta? Hermano, el justo vivirá por fe. Nos fuimos, faltan 5 minutos para las 7, pero está. Hoy no tengo que llevar al nieto a la escuela. Hermanos, que Dios los bendiga, ¿verdad? Y tenemos que tener esa fe. A mí me falta mucho para llegar a esa fe. No sé la medida de fe que tengo, pero yo no me conformo con esa fe. Yo quiero más de mi papá. Ustedes no se conformen con el grado de fe que tienen. Busquen más, ¿verdad? El Señor los ama y Él quiere ver a sus hijos caminando sobre el agua, sobre este mundo. El agua, el mar significa el mundo. Y Pedro caminó por el mar. Cuando le faltó la fe, se cayó. Que tú y yo podamos caminar sobre este mundo en el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga. La paz de Dios con ustedes. Y bueno, que el Señor los guarde y los cuide y los proteja. Amén.